Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, ¿verdad? Que gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí delante de su presencia, ¿verdad? Que estamos aquí para escuchar su palabra y le damos gracias al Espíritu Santo por su presencia, porque Él es el que ha puesto en nuestros corazones de estar aquí en esta oración. Y, y yo quiero hacer una oración para darle las gracias al Señor por darme este privilegio de llevar su palabra. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, por medio de tu Hijo amado Jesús, para que por medio de tu palabra, Señor, tú toques los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos y de cada persona que van a oír tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, poniéndome las palabras en mi boca, Padre maravilloso. Que no sea yo me quito, Señor, y que seas usted, Padre maravilloso, el que lleve todo este mensaje, Padre, y yo me pongo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 26 y lo vamos a leer del 1 al 12. Vamos a vamos a leerlo del 6 y luego nos vamos a pasar al 12 al 18. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Agripas dijo a Pablo, sé tú, permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano comenzó así su defensa. Me tengo por dicho, oh rey Agripas, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todos las cosas de que soy acusado por los judíos. Dice, mayormente porque tú conoces a todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia y mi vida, pues, dice, y mi vida he puesto desde mi juventud, la cual desde el principio pasó en mi nación, en Jerusalén. Dice, la conoces todos los judíos, los cuales también sabemos que yo desde el principio, si quieren testificar conforme a la más a la más rigorosa saeta de nuestra religión, dice vivir forasteros, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado al juicio. Dice, ocupándome en esto, iba yo a Damasco con, con poderes y y comisión de los principales sacerdotes. Dice, cuando a mediodía oí, dice, oh rey, yendo por el camino y una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos
nosotros en tierra, él una voz que me hablaba y decía en lenguas ebrias, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguilón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecidome a ti, para ponerte por mí, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, dice, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y y, y de la potestad de Satanás, y a Dios, para que reciban por la fe en que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Padre maravilloso. Gracias por tu palabra. Aquí vemos cómo Pablo, lo están acusando, ¿verdad? Lo están acusando y está frente al rey Agripas y a todos los que estaban ahí en el concilio, ¿verdad? Para juzgarlo, y Pablo lo estaban juzgando. ¿Por qué? Porque él estaba testificando de nuestro Señor Jesucristo, que les estaba diciendo que el Señor era el primero que había resucitado de entre los muertos. Nosotros sabemos que el Señor nació de una virgen y que Él vino a esta tierra para darnos salvación, para darnos luz, ¿verdad? Así como Pablo, que cuando le vino ese resplandor de luz, él cayó al suelo rendido ante los pies del Señor, ¿verdad? Así nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, nosotros, Asamblea Un Nuevo Comienzo, les invitamos que busque de la palabra de Dios, porque Pablo, por eso lo estaban juzgando, pero Pablo, aún con que Dios tenía un propósito, porque todos somos escogidos de Dios. Dice que antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, ya fuimos escogidos por el Señor para llevar el mensaje de su palabra. Y eso fue lo que pasó con Pablo, que él fue escogido para llevar su palabra, ¿verdad? Y aquí también vemos que cuando él es llevado a un lugar, dice que ahí estuvo en ayuno y oración. Él estuvo ahí en ese lugar solo, dice que no comió, que no bebió agua, estuvo él ahí. ¿Y para qué estuvo él ahí? Para que él fuera lleno del Espíritu Santo, porque cuando él es lleno del Espíritu Santo, él a donde quiera que el Señor lo llevaba con un propósito grande, porque si lo llevó a ese concilio donde estaban personas importantes, ahí estaban, era para que Pablo testificara
de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios sabía que había resucitado de entre los muertos, y así como Pablo que resucitó de los muertos porque él estaba muertos en pecado, porque cuando nosotros vivimos sin Cristo, nosotros estamos muertos en pecado. Entonces, ¿qué hizo ¿Qué hizo el Señor? Entonces, como Pablo tenía ese gozo tan grande, quería que todas las personas lo oyeran, que todas las personas se convirtieran a Dios. Pero como nosotros sabemos que siempre va a haber oposición, que siempre va a haber personas que se van a oponer a escuchar la palabra, y que no todas las personas van a querer escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos como Pablo, él se goza predicando la palabra de Dios. Él les testifica a ellos cómo el Señor lo alcanzó, cómo el Señor, yo estaba meditando en la palabra, y el Señor me dice que lo había llevado como a un campo de entrenamiento, que lo estaba entrenando cuando él perseguía a la iglesia del Señor, porque antes no les decían cristianos, antes les decían los del camino, les decían a la iglesia del Señor. Entonces, el Señor dice que estaba entrenando a Pablo cuando él andaba persiguiendo a su iglesia, cuando los sacaba de sus casas y los llevaba a la cárcel, y hasta los obligaba a blasfemar contra Dios. Entonces, todo eso lo estamos viendo aquí en este pasaje. Si usted ha seguido la serie de todo este pasaje de Hechos, se va a dar cuenta que como Pablo, el Señor lo alcanzó, y cómo lo lleva si el Señor lo lleva a la cárcel, es porque Dios tiene un propósito ahí en la cárcel, es porque personas ahí van a escuchar la palabra de Dios por medio de él, ¿verdad? Porque el Señor dice que eso es de que el Señor aquí dice que cuando nosotros estamos en pecado, estamos bajo la potestad de Satanás, como dijo aquí, dice que, Satan, que estamos atados a Satanás, así como dice Pablo que él estaba encadenado, así como Pablo lo tenían encadenado, así Satanás nos tenía encadenados. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y así Pablo cuando le resplandeció esa luz del cielo que vino, él quedó ciego, porque Dios quería mostrarle que así estaba ciego. Así es como nosotros estamos ciegos cuando no conocemos la verdadera palabra. Cuando Dios llega a nuestra vida, el Señor hace espiritualmente, así como Pablo hizo, como lo hizo Pablo, que le cayeron escamas de sus ojos, así espiritualmente nosotros estábamos así, llenos de escamas, con una venda en nuestros ojos, que no podíamos mirar. Y entonces eso es lo que hizo Pablo, que todo eso les estaba testificando a ellos, y hasta lo llamaron loco. Le dijeron que las letras ya lo habían vuelto loco, porque sabemos que Pablo fue un hombre que se sabía todas las letras. Sabemos que Pablo era un hombre que había estudiado. Vamos a suponer que Pablo estuvo en los mejores colegios, que en ese entonces no había colegios como ahora, ¿verdad?
pero vamos a suponer que Pablo estuvo en los mejores colegios. ¿Para qué? Para que él pudiera llevar la palabra del Señor a reyes y a jueces y a todas las autoridades, porque él sabía cómo iba a hablar delante de ellos, qué palabras usar para poder predicarles la palabra de Dios, y también porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque también en los pasajes anteriores que hemos leído, vemos cómo un sacerdote va y le pone las manos y él es lleno del Espíritu Santo. Entonces, él, todo eso, él les testifica y lo están acusando injustamente, pero nosotros sabemos que Dios tiene un propósito en todo, así como el Señor cuando vino a esta tierra, que que lo perseguían también los religiosos y le decían que no era lícito que él curara, que él sanara en día de reposo, pero él seguía haciendo lo que su padre le dijo, porque en muchos pasajes vemos que él dice que él está haciendo la obra de su padre. Y así Pablo estaba dispuesto a perder la vida por la palabra de Dios, porque él sabía que lo iban a golpear, que lo iban a bufetear, que le iban a alzar falsos testimonios. Y nosotros vemos cómo el Señor también hicieron con él también, que no lo aceptaron, que le tenían mucho celo. Y así también a Pablo le tenían mucho celo, por eso ellos querían llevarlo a la cárcel, por eso ellos andaban buscando cómo matarlo. Y Pablo estaba consciente de todo eso, ¿verdad? Estaba consciente porque él sabía que si el Señor lo llevaba a cualquier lugar era porque el Señor tenía algo preparado para ese lugar. Y el Señor sabía que todo era con un propósito, que Pablo tenía que pasar todo ese sufrimiento que él pasó, pero así nosotros que a veces nos desanimamos porque a veces personas les hablamos de la palabra de Dios y a veces no quieren escuchar, ¿verdad? No quieren escuchar, pero tenemos que nosotros seguir adelante como Pablo nos enseña. Tenemos que seguir perseverando, así como Pablo hizo, que no nos debemos desanimar, que al contrario debemos de predicar con más gozo, con más que debemos de ponernos a estudiar la palabra de Dios para poder contestar las preguntas que las personas a veces nos van a hacer. Tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, así como Pablo se preparó, como él se preparó, para poder llevar el mensaje a todos esos reyes y a todas esas autoridades donde el Señor lo llevaba, ¿verdad? Y aquí vemos todo cómo él tuvo ese recorrido, cómo él dice que lo iba a llevar a Roma. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía preparado ahí en ese lugar, ya tenía preparado que aunque él iba en ese barco o estuviera en la cárcel, él seguía predicando la palabra de Dios. Él seguía predicando la palabra de Dios. Y también lo que me llama mucho la atención de Pablo es de que si él hacía oración o se reunía en las sinagogas, si él se reunía a las 6 vamos a suponer a las 6 de la tarde, él terminaba a las 6 de la mañana. Hacía vigilia sin pensar que iba a hacer una vigilia ahí, como nosotros cuando hacemos vigilias en la iglesia, ¿verdad? Repartimos flyers para que la gente venga a la vigilia, a escuchar la palabra de Dios. Y él no, porque él hacía vigilias en todos esos lugares donde
el Señor lo llevaba a predicar su palabra, porque sabemos que él se la pasaba, en todo lugar donde él se paraba, él no perdía el tiempo. Él hablaba de la palabra de Dios y para él era un gozo grande predicar la palabra de Dios. Y así nosotros debemos de sentir ese gozo de predicarle la palabra de Dios a las personas que están alrededor nuestro, a nuestras familias, a nuestros vecinos. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan que así como el Señor nos ha transformado nuestras vidas, así también a ellos puede transformar sus vidas también. Y esto fue lo que yo le entendí a esta palabra. Y yo le doy gracias al Señor por haber estado, por habernos estado reunidos aquí en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque tú conoces los corazones, Padre Santo. Tú conoces, Padre maravilloso, aquel corazón que está necesitado, Padre Santo. Que tu palabra haya llegado a esos corazones, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.